voy a volver a insistir en algo. Si vamos a empezar a observar quién hizo qué, empezamos dinamitando un diálogo. Entonces, desde cada organización política, sí pido que al interior todos hagamos la reflexión de los aciertos, de los errores, de los procesos traumáticos para esta patria, de qué lado estuvimos en ese momento y de qué lado vamos a estar hoy. Y yo espero que hoy el lado en el que estemos sea el de 18 millones de ecuatorianos. Lo siguiente, no se puede refundar al Ecuador cada 4 años, en donde gana un gobierno y destroza absolutamente todas las instituciones, sino coincido en un planteamiento de gobierno, de país, en donde no se toque la institucionalidad, en donde no digas, no, quito este logo, pongo el de acá. Y por citar un ejemplo, Perú. Perú tiene su marca país, que es la P, ¿no? Todos lo conocemos, cambian de gobierno, ¿alguien cambió el logo? No, ¿verdad? Porque es la marca país. Son acuerdos mínimos como país que nos lleven hacia un futuro digno y de esperanza y de progreso, que es lo que todos queremos. Y esto parte por estas mesas de trabajo, que para nosotros sí es un compromiso serio, y empezamos, como Revolución Ciudadana, delegamos a Andrés Arauz para que forme parte de esas mesas de construcción de un plan de gobierno de patria. Un plan de gobierno que se empiece ya a la discusión y en donde también estemos dispuestos a escuchar, a reflexionar y a salir adelante. Gracias. Hablo como presidente de la Gran Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y no como candidato. Aquí no hemos venido a posesionar candidaturas, hemos venido a posesionar nuestras ideas, nuestras tesis a partir de la realidad. Y aquí no vamos a borrar tampoco de un plumazo el pasado de la construcción de la República, del Estado moderno, y de lo que han decidido también en contra o en favor de los pueblos. Venimos con independencia política y respetamos también con absoluta profundidad cada una de las decisiones de los movimientos y organizaciones del país. Venimos también, como dije, sin olvidar el pasado. Porque aquí también he visto que queremos posicionar que estamos mal solo desde Moreno, Lazo y ahora Noboa. No es así. Hay que reconocer desde dónde está mal este país. Está mal desde la creación mismo, en la etapa de la República. Si no reconocemos esos hechos históricos, entonces acabamos calcomiendo historia y acabamos construyendo imaginarios en la realidad. Venimos también decididos a esta unidad para enfrentar al odio y al fascismo, que no es la actitud de las coyunturas, son actitudes construidas en cientos de años, simplemente se aforan en las coyunturas, como las que tenemos en este momento. He visto impávido de sectores de la derecha fascistizadas, en el Ecuador, clamando libertad por Venezuela y diciendo que hay que levantar por la libertad de Venezuela, pidiendo que vayan a las calles. Ah, no, pero cuando sale el movimiento indígena, los sectores populares, los trabajadores, las obreras, las mujeres, los jóvenes a las calles, ah, no, son terroristas. Ah, no, pongámonos de acuerdo, señores. No estamos dispuestos a tolerar un ápice de una política fascista en este país, que han construido imaginarios en la sociedad. ¿Para qué? Para únicamente cuidar sus privilegios. Es así que creemos fundamental, si este proceso, a las cuales agradecemos la invitación a las diferentes organizaciones, me parece importante que en estos tiempos debemos sacudir todos los movimientos. Y ese sacudir todos los movimientos
tiene que alinearnos en un proyecto de país. No venimos aquí a proteger a ningún partido ni a ningún líder, por más importante que sea. Absoluto respeto a todos los líderes en cada movimiento, pero aquí venimos deponiendo actitudes individuales. Aquí necesitamos construirlos colectivamente este proyecto de país. Creo que venimos acá a deponer nuestros intereses particulares. Creo que venimos acá, estimados amigos y amigas, venimos para que podamos pensar en un país que sea realmente incluyente. Pero en este proceso me parece importante finalmente, estimados compañeros, los derechos no vamos a renunciar. Y en esa medida el Ecuador plurinacional reconoce derechos individuales como ciudadanos que todos los 18 millones de ecuatorianos tenemos. Pero también debemos entender, estos 18 millones de ecuatorianos también reconoció en la Constitución del 2007 los derechos de los pueblos indígenas, no como privilegios, sino como mecanismos de reparación histórica a más de estos 500 años en todo el continente. Entonces, la Constitución de la República reconoce derechos colectivos, pero también debo mencionar, en el 2021 la Asamblea Nacional reconoció ya también los derechos de los campesinos, que fue declarado a nivel mundial. Esas también ya contan en la normativa nacional. Pero además de eso, lo importante que se puso a nivel mundial, los derechos de la madre naturaleza. ¿Quién decide sobre los derechos de la madre naturaleza? ¿Los ciudadanos? ¿Los gobiernos? ¿Los que viven en el territorio? ¿Quién? Creemos los que vivimos en ese territorio. Por ello nosotros ponemos, además de los puntos que ha puesto nuestro compañero coordinador, nosotros ponemos el tema del extractivismo como un tema central para el debate que en este momento tiene que empezar. Hay que ser absolutamente claros. Aquí se habla mucho del desarrollo del país. Sí, efectivamente, necesita desarrollo este país. Pero preguntémonos, hermanos ecuatorianos, ¿acaso tiene que los territorios de los pueblos indígenas tiene que ser la base para el desarrollo de este país? Entonces preguntemos al pueblo ecuatoriano. Los 18 millones de ecuatorianas digan, los territorios de los pueblos indígenas son territorios sacrificables. Si es que son sacrificables, entonces hay que aniquilar a los que viven en los territorios, hay que aniquilar el agua, hay que aniquilar los páramos. Eso creemos que no es posible. Creo importante que podemos pensar en una economía sustentable, pero no podemos acabar lo que está sosteniendo las otras economías. 5 millones de hectáreas en este país que están propuestas para la minería en explotación inicial, avanzada o ya en explotación. ¿Cuánta agua está dando para otros sectores económicos? ¿Cuántos viven de estos cauces? Por ejemplo, producción del cacao, del banano. ¿Cuántos? Casi toda la economía vivimos del agua. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, este es un punto que llevamos al debate para poder planificar entre todos y pasar a un proceso post-extractivista. Quiero finalizar llamando siempre a la unidad, pero sin nosotros no renunciamos la lucha en las calles. Para muchos, las elecciones preparan cada 4 años, ¿no es cierto? Entonces cada 4 años se ponen a hablar y empiezan a acusarnos. Nosotros luchamos todos los días. Y si metemos al tema electoral, ponemos como un espacio más de lucha en el Ecuador. Muchas gracias, compañeros y compañeras. No, primero vamos a comenzar que lo fundamental es dar el primer paso, que es ese diálogo, el sentarnos en una mesa. Creo que es un hecho histórico, no nos hemos sentado en una mesa los diferentes movimientos políticos en las últimas décadas y lo hemos hecho hoy. Lo siguiente es tratar de construir ese proyecto de gobierno de unidad de izquierda, pero que también quedó claro aquí que está llamada a la unidad la industria, la pequeña, la mediana, la gran industria, que también sufre las consecuencias de una recesión económica, que también es abierto este diálogo para actores de derecha que quieran sumarse. Aquí no es solamente limitar a la izquierda, lo que queremos es hacer un diálogo amplio con sociedad civil, con representantes de la derecha también y obviamente nuestra unidad natural que es con la izquierda. Confío en que sigamos avanzando y como dijo el compañero Leonidas Issa al final de su intervención, si no se logra hacer un acuerdo, por lo menos un pacto de no agresión y
seguir pensando en un plan de gobierno del país que no nos lleve a rehacer la patria y refundarla cada 4 años. Ahora, el expresidente Rafael Correa decía que puede ser un error reunirse con personas que no todos son buenos. Hay gente que puede no ser tan buena como ustedes esperan. Sí, a ver, yo creo que en todo lado hay personas buenas, con principios, con valores, y personas que no lo son y que no tienen ni principios ni valores. Y asimismo, en la izquierda o en la derecha. Y por eso el llamado es amplio. El llamado es que si hay actores políticos de derecha que piensan en la patria primero, en la industria, en la sociedad civil, pues todos bienvenidos a esa unidad. Ahora, ¿cuándo ustedes decidirán todo esto? ¿Cuál es el límite para ustedes, la fecha límite, digamos, para tomar una decisión? Bueno, está dada por el CNE, ¿no? Primero, nosotros ya tenemos fecha, vamos a hacer la Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil el día 10 de agosto a las 10:30 de la mañana. 10 de la mañana, perdón, estaremos ahí convocados para la convención. Luego, las alianzas finalizan al 30 de agosto, entonces estamos también sujetos a lo que nos dice el CNE, y las alianzas las podemos ir haciendo más allá de la democracia interna que se realiza en cada partido. Alianza entre RC, Pachacuti, eso saldrá de las mesas de diálogo, ¿no? Eso saldrá es la más probable que se pueda dar, sí, comunidad. Sí, yo sí llamo a una reflexión a la sociedad civil, sobre todo a los ecuatorianos, a que hay que trabajar en un proyecto de país, de patria, por todos, no solamente por la izquierda, también por la derecha. Cuando salimos a la calle, todos sufrimos las mismas consecuencias de la violencia. Cuando salimos a las calles, igual entran y asesinan en un restaurante al que va la clase media, la clase alta o las clases populares. En ningún sitio estamos ni seguros ni tranquilos. Entonces, creo que es el momento de una gran reconciliación nacional. ¿Cómo se va a designar en la Revolución Ciudadana el candidato presidencial? Hasta ahora se conoce que hay 4 precandidatos, por llamarlo así. ¿Cómo se va a llegar a la decisión de quién representará la organización política? Nosotros estamos analizando cifras, números, datos, encuestas. Con esos datos que estamos analizando de manera técnica, vamos a elegir probablemente el binomio. Y eso después pasa por el buró. ¿Cómo es un poco el proceso? Bueno, el buró es el que se reúne. El buró se reúne en cuanto a las candidaturas a la asamblea. También se está haciendo mediciones, también se está haciendo encuestas. También se ha pedido a los directores a nivel territorial para que nos sugieran nombres de quienes podrían ser candidatos a la Asamblea Nacional. Y luego, en lo que es el binomio, pues por supuesto lo estamos analizando con los miembros del Buró Nacional. Presidenta, más allá del tema en lo que es las comisiones, ¿cuál es la intención? ¿Generar un proyecto de gobierno más que de candidaturas? Porque no habría como posibilidad de poner si no se llega a una sola lista, digamos así, pues por lo menos sí acuerdos mínimos de gobierno, que no se toque la salud, la educación, el empleo, y que se trabaje de manera coordinada y técnica en la seguridad del Estado. Creo que son los pilares en los cuales sí vamos a estar de acuerdo y nos vamos a unir. Y en política internacional, ¿cuál será la visión de...? Lo que siempre ha hecho el Ecuador. En política internacional el Ecuador siempre ha respetado la autodeterminación de los pueblos, conforme lo dice las Naciones Unidas. Gracias. Bueno, Comunidad Popular hemos hecho desde hace algunos meses un llamado a la unidad de los pueblos, de los trabajadores, de los maestros, campesinos, estudiantes, académicos, intelectuales, empresarios honestos, de los de abajo, de los pobres del Ecuador. Hemos hecho esta unidad tomando en cuenta 2 elementos. En primer lugar, un programa de gobierno que garantice derechos como la educación, la salud, la vivienda, el bienestar social, la transparencia y la lucha en contra de la corrupción, la protección del medio ambiente, que enfrente la política extractivista que los gobiernos en los últimos años han venido desarrollando
desarrollando y por supuesto la unidad entre quienes no hemos sido gobierno en este país y por lo tanto no somos corresponsables de la crisis que estamos viviendo. En segundo lugar, por supuesto tenemos nuestro precandidato presidencial, el profesor Jorge Escala, y que creemos que el elemento central el día de hoy es discutir y debatir el programa de gobierno y que cada una de las organizaciones trabajemos, se haga un llamado a sentarse en una mesa de los precandidatos presidenciales que ya se han definido, como es el caso de Pedro Granja por el Partido Socialista, el compañero Leonidas Ziza por Pachacutic y en este caso Unidad Popular, nuestro compañero Jorge Escala. Si hay opciones de que ustedes puedan llegar a eso, a una mesa ya específicamente para las candidaturas. Por el Ecuador, por los trabajadores, por el pueblo, por la seguridad, por el enfrentamiento a la pobreza, por la paz en nuestro país y la paz mundial, por supuesto que existen las posibilidades y la decisión de nuestra organización política de sentarnos a conversar. ¿Un binomio presidencial en conjunto es posible? Yo creo que lo fundamental en este ámbito es que las distintas fuerzas políticas, una vez que discutamos el programa de gobierno entre quienes hemos luchado y no somos responsables de la crisis, no hemos gobernado este país, por supuesto que sí. Este país necesita un debate de altura. Este país necesita madurez política. Los odios instalados no permiten mirar la realidad como está viviendo nuestra gente. Más empobrecimiento, colchón para la delincuencia y el narcotráfico. ¿Sigue siendo importante el correísmo, anticorreísmo? Ninguno va a venir aquí a allanar la cabeza, a agachar la cabeza por ninguno de los dirigentes, sino vamos a sostener un programa de país, un proyecto de país donde vaya a resolver los problemas más latentes que en este momento tenemos. Una alianza Revolución Ciudadana, Pachacutic, presidente. En este momento hemos llegado a una convocatoria de las organizaciones. Hay comisiones en la posibilidad, siempre son posibilidades, pero que maduramente lo hayamos debatido y es un punto. En ese sentido, sin allanarnos a nadie, sino desde las posturas, respetando de cada movimiento y partido para las cuales en este momento debe trabajar la comisión. ¿Será una candidatura? ¿Perdón? ¿Cuáles serán los acuerdos mínimos? Hay que esperar porque aquí están lanzados cada movimiento, cada partido, cada dirigente ha planteado la visión de país. Esperemos que en los siguientes días la comisión puedan tener acuerdos mínimos sobre lo que hemos propuesto. ¿Usted pondría su candidatura? En este momento hemos dicho, el programa de gobierno, hay una comisión trabajando. Si en ese marco de la unidad generan condiciones en el proceso electoral, lo será, pero en este momento vamos a respetar la decisión de cada movimiento y partido que ha actuado en esta asamblea. ¿Cuáles serán las líneas rojas? Bueno, nosotros hemos dicho, para nosotros no hay líneas rojas, lo que hay es defensa de los derechos. Si en este país reconoce el derecho a la madre naturaleza, entonces ¿cuál es prioritario? ¿El desarrollo económico, acabando los territorios de los pueblos indígenas, o hay que respetar todos los derechos? En ese sentido hemos dicho con absoluta claridad, lo que es derechos, vamos a defender con nuestra vida derechos. En ese sentido no puede ser que los territorios de los pueblos indígenas sean territorios descartables, territorios sacrificables para el desarrollo del país. Y cuando los que ganan de nuestros territorios la plata, ¿dónde tienen? 60.000 millones de dólares tienen en paraísos fiscales. Seamos responsables ecuatorianos. No podemos acabar con los territorios para los que ganan en este país, guardar afuera. ¿Qué es lo que pasa? Todos esos temas necesitamos discutirla en adelante. Hay permanente regresión de los derechos de los trabajadores, derechos de los niños, derechos de las mujeres, derechos de todos los ecuatorianos. En ese contexto creemos que es importante generar un proceso de entendimiento, de diálogo entre los movimientos políticos, movimientos sociales del centro a la izquierda. ¿Pero se puede ceder? Por ejemplo, ustedes como Pachacutic pueden ceder sobre la candidatura a la presidencia, buscar un candidato a la vicepresidencia que pueda, candidato en este caso, que pueda... Primero es importante deponer las actitudes individuales y sopesar el tema del interés colectivo, del bienestar de todos los ecuatorianos. En estos momentos, mire, cerca de 6 millones de ecuatorianos viviendo con $3 diarios, o cerca de 2 millones de ecuatorianos con $1 diario, o el 60% de ecuatorianos tienen interés de migrar a salir fuera del país.
En ese contexto creemos que es importante que todos los actores sociales y políticos podamos llegar a un entendimiento, un diálogo fraterno, un diálogo solidario y sobre todo consolidar un programa de gobierno pensado para el año 2025. De aquí ustedes han conversado con otros, fuera de este tema, han conversado con otros partidos para apoyar la candidatura de Leonidas Issa. Ustedes han tenido cercanía, por ejemplo, con la Unidad Popular, no sé, con Izquierda Democrática incluso. Mire, nosotros hemos estado en conversaciones con varios actores sociales, sectores populares, sectores barriales, también con sectores ambientalistas. Igualmente hemos conversado también hemos estado en acercamiento con Centro Democrático, con el Partido Socialista, igualmente con el Movimiento Reto y con otros actores políticos hemos estado en permanente conversación y esperemos que podamos también deponer actitudes y sobre todo definir un programa de gobierno que pueda resolver el empleo, la seguridad en el Ecuador. ¿La fórmula de la unidad sería a través de binomio o también hacia abajo en las parlamentarias? Bueno, primero es importante que nosotros definamos un programa de gobierno y sobre este programa de gobierno podamos también definir el tema de candidaturas. ¿Cuál es la fecha límite para ustedes para definir aquello? Que ya se acercan las primarias, ¿no? Bueno, nosotros como Movimiento Pachacuti tenemos el 10 de agosto las primarias internas y aspiramos que en los próximos días podamos llegar a un feliz término. Don Guillermo, ¿cómo están las encuestas, justamente los análisis que tienen ustedes internamente para la candidatura de Leonidas Issa? ¿Es posible formar una alianza o él como candidato a la presidencia? Bueno, no se olvide que las encuestas son un termómetro para medir el sentir ciudadano. Sin embargo, creemos que también es importante fortalecer la candidatura del compañero Leonidas Issa en alianza con otros sectores sociales y con otros actores políticos y sobre todo sobre un programa de gobierno. Yo también, o nosotros también en Centro Democrático estamos en la línea de sumarnos a la unidad y de construir ese Ecuador realmente nuevo que queremos. Porque para saber lo que ha pasado en los últimos 8 o 10 años, basta revisar un poco los números. ¿Qué Ecuador tenemos hoy día cuando en todo este tiempo las fuerzas del centro hacia la izquierda no lo han gobernado? Una deuda externa impagable de 80.000 millones de dólares. Un déficit solamente para este año de alrededor de 7.000 millones de dólares. Empleo adecuado de no más allá del 36%, el resto desempleados o subempleados. El IES en serios problemas de liquidez porque el Estado ecuatoriano le debe 11.000 millones de dólares. El salario básico está en 465 dólares y la canasta familiar arriba de los 870 dólares. Estamos otra vez a las puertas de un proceso de apagones, por cuanto ya estamos informados que la temporada seca va a ser más dura y tendremos que importar más diésel y tendremos que seguir subsidiando a las compañías mineras que pagan 5 centavos mientras nosotros pagamos el diésel a 18 o 20 centavos. Tenemos que continuar en este proceso de ver cómo todavía hay tanta gente que no paga sus deudas y a los pequeños deudores la banca los persigue. Ese es el Ecuador que nosotros vivimos hoy día y que basta salir a la calle para ver y tocar lo que estoy diciendo. Entonces, yo considero que las cosas tienen un límite y cuando llegan a esa situación límite es cuando cabe la unidad, cuando debemos abandonar las posturas extremas de las derechas, de las izquierdas, de que tú eres de la A y yo soy de la Z. Yo creo que ahora ese alfabeto no funciona. Aquí hay una sola palabra que nos debe identificar a todos, que es la unidad, sin renunciar a los principios de cada movimiento y cada partido. Pero podemos hacer renunciamientos. Podemos hacer renunciamientos, compañeros, para lograrlo. De otro modo, lo que va a pasar, no es que tenga una bola de cristal, hace rato se me quebró, es que llegaremos a las elecciones divididos y volverá a ganar un candidato de la derecha. Es decir, lo mismo que ha venido pasando en todos estos años porque no hemos renunciado a nada.
es la hora del renunciamiento, de la humildad, de la unión, y por eso estamos nosotros aquí. Quiera Dios que hoy salga humo blanco de esta reunión, y si no, por lo menos considero que hemos dejado sentadas las bases, todos los compañeros que estamos aquí con la mejor voluntad de unirnos. Muchas gracias y que tengan un